Queridos oyentes, en este video me gustaría hablarles sobre una experiencia que tuve a la que podría llamar 7 horas en la vida después de la muerte. Ahora tal vez digan que siempre vengo con experiencias de este tipo, pero por otro lado yo solo puedo contarles lo que he vivido, no puedo contarles lo que no he experimentado. Y podría decir que esta experiencia no es muy diferente de la muerte física. Ahora yo he vivido ambas y puedo decírselo. La muerte física es simplemente entregar uno o varios órganos, y nuestro espíritu sale de este cuerpo de carne. Pero el arrebatamiento no es muy diferente entre el arrebatamiento y la muerte física. El arrebatamiento es solo una diferencia. Consiste solo en quién te saca de este cuerpo. Entonces puede venir el ángel del Señor y sacarte de este cuerpo de carne. Eso se llama arrebatamiento. Así que esto que les cuento es un arrebatamiento. Por supuesto, les voy a dar más detalles, aunque para algunos será bastante difícil de entender, porque voy a usar un lenguaje típico pentecostal, porque yo nací para darles también algunos detalles sobre mí, porque he visto que muchos preguntan en Internet. Entonces, yo nací en una familia de pentecostales. Somos 13 hermanos, éramos porque uno murió y fuimos a la iglesia Maranata en la ciudad de Bayamare. Después de un cierto tiempo, Dios me llamó a la iglesia carismática, la iglesia donde el pastor en ese tiempo se llamaba Lika Barle, era pastor en esa iglesia, la iglesia Logos. Y después de un tiempo de estar en Rumania, me mudé a Alemania hace 8 años. Aproximadamente fui ungido como pastor por el hermano pastor Fodor Sándor Ioneadinu, en la ciudad donde vivo ahora, en un pequeño pueblo de Alemania. Pero, debido a algunos problemas médicos que tuve hace medio año, ya no pude asistir a la iglesia porque tenía algunos problemas médicos. Ahora tengo tiempo para hacer estos videos y mostrarles trabajos que considero especiales. El trabajo o lo que he vivido yo en los videos en los que les cuento ahora, de las experiencias más grandes que he tenido, puedo decirlo así. ¿Y por qué digo esto? No me quedé dormido, ni fue un mensaje de Dios en sueños, estaba despierto. Y pero veamos los detalles. Hace unos 15 años aproximadamente. Este video también quiero que sea en memoria social de nuestra hermana, Emi de Ulmeni. Quien la conoció, que ya está con el Señor, ella fue profetisa y Dios me habló por profecía, después de lo cual hizo esta gran obra en mi vida, de la que van a escuchar en los próximos minutos. Entonces, hace 15 años vino con nosotros nuestra hermana Emi de Ulmeni, que era de etnia romaní y era profetisa. Dios hablaba a través de ella, sí y amén, y dijo algo así: dentro de 6 tiempos, Dios se va a presentar con gran poder en tu casa. Y yo me quedé pensando qué podría ser ahora. He visto muchas obras, pero ¿qué podría ser con gran poder? Así que así es, y sobre todo porque dijo que dentro de 6 tiempos, y yo pensaba, 6 años, 6 semanas, y puedo decirles que fueron exactamente 6 meses, exactamente 6 meses, después de 6 meses. Yo estaba aquí en Alemania, en casa, una noche, como a las 9 de la noche, como a las 9 de la noche. Mi esposa y mi hija se acostaron y eso era algo inusual porque se durmieron bastante rápido. Usualmente no dormimos tan pronto, pero ellas se durmieron antes. A las 9 de la noche se acostaron y yo, como no tenía nada que hacer, me quedé en la casa y en un momento sentí algo así, no sé cómo decirles, una especie de inquietud. Sentí que el Señor me llamaba a algo distinto. Estaba viendo televisión y no me sentía en paz. Y dije, bueno, ya no veo más, me voy a acostar, pero ni siquiera tenía sueño. Me acosté en la cama y me puse a meditar sobre ciertas cosas de mi vida a las que no les había encontrado respuesta.
Me quedé pensando y dije, Señor Jesús, ¿conoces las respuestas a estos problemas que planteo? No puedo decir que sean problemas. Eran problemas personales, o sea, cosas personales a las que yo no entendía su respuesta. No voy a entrar en detalles porque realmente son problemas personales, no quiero decirlos. Y pensé así en mi mente, Señor Jesús, tú conoces las respuestas. La respuesta a esta pregunta, un segundo de tu eternidad, si vinieras y me dijeras la respuesta a esta pregunta. Pero sepan que muchas veces pedimos ciertas cosas y Dios no nos responde a eso. Verán, en esta obra, Él no me respondió a las preguntas que hice, sé y vino, y me respondió a las preguntas que Él considera que son urgentes. Para mí y otra persona, porque sí había alguien más, era urgente. Verán cómo el Señor me habló mientras yo estaba acostado en la cama. Puedo decirles que en la habitación estaba muy iluminado, porque afuera había un neón que daba en la ventana y había mucha luz en la habitación, en nuestro dormitorio. Sí, y mientras meditaba así en el Señor Jesús, pensando que podría responderme esas preguntas, de repente escuché que en ese momento yo vivía en una casa con 8 departamentos, o sea, ahora vivo aquí, no solo en mi casa propia. En ese tiempo vivía en el primer piso de una casa con 8 departamentos. Arriba, en el ático, vivían 2 familias alemanas y en los otros departamentos del ático rumanos. Y siempre cuando los rumanos subían en la noche, hacían mucho ruido en la escalera y siempre sabíamos si subía un rumano o un alemán, porque el alemán subía como un gato, no se escuchaba nada, pero cuando subía el rumano, pisaba fuerte y se escuchaba que subía, y sabíamos, ese es un rumano. Esta vez escuché entonces, después de que dije así, Señor, un segundo de la eternidad, si vinieras, entonces le recé al Señor Jesús y me respondieras a estas preguntas. Y de repente escuché que alguien subía por la escalera y dije, ese, seguro es rumano, porque pisaba muy fuerte, o sea, no como el alemán, pisaba muy, muy fuerte. Y ahora esperaba que subiera más arriba, por el primer piso, y que siguiera adelante, porque después ya no escuchaba tan fuerte, porque había una pared, o sea, como era la escalera, en medio de la escalera había una pared, y yo pensaba que después de que llegara al primer piso, pasara detrás de la pared, ya no lo escucharía tan fuerte. Y escuchaba muy claro desde la planta baja cómo subía por las escaleras, primero una escalera y luego la segunda escalera. Y ya estaba junto a mi puerta y para mi sorpresa, escuché los pasos que seguían entrando a mi departamento. Y pensé rápidamente, Dios mío, pero si dejé la puerta abierta y éste entró directo, sin tocar el timbre, o sea, entró directo al pasillo. Pero no tuve tiempo de pensar bien en ese problema, que ya había entrado también por la puerta del dormitorio. En ese tiempo dormía con mi esposa en el dormitorio. am, am, la, la pichore. Había una cama al revés en la que dormía mi hija. ¿Ya? Sí. Y esa persona seguía entrando por la puerta del dormitorio a nuestro cuarto. Y para mi sorpresa, mientras lo escuchaba en el pasillo y en la escalera, lo oía con mis oídos como una persona normal, que pisa fuerte en las escaleras. Pero en el momento en que entró, quiero darles más detalles porque es muy interesante para que vean las obras que hace Dios, lo maravilloso que es, hace cosas que superan nuestra capacidad de comprensión. En el momento en que entró por la puerta hacia el dormitorio donde yo estaba, ya no lo escuché con mis oídos. Lo escuché en medio de mi cabeza, no puedo decirles cómo, es un sentimiento extraño, es una forma de escuchar muy extraña. Escuché en medio de mi cabeza los pasos que seguían y vinieron con los pasos más cerca hasta al lado de mi cama. No sé si había 25 centímetros entre mi cama y esa persona, después estaba la pared, así que no creo que fueran ni 50 centímetros de centímetros por la pared. Vinieron justo junto a mí y se detuvieron. Me quedé pensando y dije, ¿quién habrá venido? Digo, Dios, ya he escuchado antes, he tenido experiencias y he visto a tu ángel y así, pero esta vez despierto, estando completamente consciente. ¿Quién? Entró a mi cuarto y ni siquiera tengo el presentimiento de saber quién vino, y me sorprendí mucho. Y ya no se movieron para nada de esa posición, o sea, ya no se escuchó nada más. Además, no veía nada, eso era aún más interesante, porque en realidad no veía nada, ninguna persona, solo escuché los pasos.
En un momento me quedé así, duró como 1 hora y seguí meditando. ¿Quién vino? ¿Qué escuché? Menos mal que no se detuvo con la chica, porque todavía no tengo el sentimiento de saber qué persona vino, si fue una persona buena o un espíritu bueno o un espíritu malo. Y pensé, Dios mío, nunca había oído algo tan claro estando despierto, que se acerque y no diga nada, sin saber quién fue, y me quedé así meditando, como por 1 hora. Después dije, me voy a voltear porque estaba acostado de espaldas. Me voy a voltear hacia mi esposa y me voy a dormir. ¿Por qué? Porque a las 6 a.m. debía irme de viaje de trabajo. Pensé que era mejor meditar e irme ya que casi eran las 10. Mientras estuve rezando, luego me quedé meditando y así sucesivamente. Casi eran las 10, decidí girarme, poner la mano sobre mi esposa y dormir. A las 6 debo despertar porque tengo un viaje de trabajo. Sí. Y cuando quise darme la vuelta me vino a la mente, así como si yo hubiera pensado, ya es suficiente de mi parte. Estoy seguro de que muchos de los que van a escuchar y que tienen experiencias con el Señor van a saber de qué hablo. Entonces simplemente recibí esa información en mi mente. No le des la espalda porque es descortés, y entonces entendí, espera un momento. Eso significa que vinieron dos personas, porque hay una persona que habla sobre la otra. No le des la espalda porque es descortés. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, me voy a dar la vuelta porque tengo que dormir. De todos modos, no sé quién está aquí. Si se fueron, si no se fueron, no, de verdad, seguro. Lo que escuché en mi cabeza, en mi mente, si no es mi propio pensamiento, si no viene de mí, dije, bueno, me voy a dar la vuelta y quise darme la vuelta. Y en el momento en que me di la vuelta, sentí que había otra persona junto a mi cabeza. Me puso la mano en el hombro y me jaló hacia un lado, para que no me diera la vuelta. Y repitió de nuevo, no te des la vuelta, que no es descortés darle la espalda a él. Pero no me dijo hacia quién y me sorprendió mucho. Dije, Señor, ¿qué estoy viviendo ahora? Porque nunca he vivido algo así. Señor, ¿qué hay en mi cuarto? Porque nunca he vivido esto. Sentí claramente la mano que me jaló hacia un lado, sentí cuando me tocó. Noté que la segunda persona estaba más cerca de mi cabeza y me jaló. Hablaba de la otra persona que estaba junto a mi cama y a mi mano. Me sorprendí y pregunté, Señor, ¿qué es esto? Busqué en la Biblia a alguien que viviera algo similar, pero no encontré nada, solo lo pensé. Pensé, oye, pero yo oré y llamé al Señor Jesús. Aún así no siento que sea Él, no lo veo ni tengo nada, y así pensé. En la Biblia dice en algún lugar que Jesús tiene los ojos como llamas de fuego. Me pregunté si veo hacia arriba dónde estaría la cabeza. Si mirara sus ojos seguro pasaría algo, porque la Biblia dice que tiene ojos como llamas de fuego. Hice exactamente eso. Miré de abajo hacia arriba por la pared hasta donde pensé que estaría la cabeza. Entonces, todo lo que les cuento, piensen que yo estaba bien. Vivía, hermano, todavía un poco asustado porque nunca había vivido una experiencia así y estaba un poco asustado. Y así lo que pasa en mi cuarto, dormir o tener sueño, ni hablar de eso. Y cuando miré a la pared, donde debería estar la cabeza, después de que esa persona extraña me jaló del hombro, me quedé en una posición hacia ellos y pensé, ya no me volteo, si ya viví esto, así me quedo. Aún así pienso en dormir, pero después pensé, vamos, déjame ver el lugar donde podría estar la cabeza. Y cuando intenté mirar el lugar donde podría estar la cabeza de esa persona, en una fracción de segundo me quedé ciego, o sea, ya no vi nada, oscuridad total, ni rastro de luz, ni nada. Tomé aire y quise gritarle a mi esposa, ¿qué estoy viviendo? Y cuando tomé aire y quise gritarle a Lucy para que se despertara, porque yo ya no veía nada, en un instante miré donde debía estar su cabeza. Me quedé ciego y al intentar gritar con todas mis fuerzas, Lucy, no pude porque ya lo sentí. Ahora, para los que saben, ya les dije que esta vez voy a hablar de muchas cosas que no todos van a entender. Quizá parezca una locura para algunos, pero todo lo que cuento está en la Biblia. Estas experiencias aparecen en varias partes, aunque por separado.
Así también yo he escuchado varios testimonios y sepan que después escuché a varios que pasaron por esa situación más o menos como pasé yo. Cuando se me fue la luz de los ojos y no vi nada, sentí al Espíritu Santo sobre mi cabeza como si alguien pusiera la mano. Pero, ¿cómo lo sentí? Exactamente como un aceite espeso, como si fuera algo parecido a miel de abeja, como un aceite espeso. Y eso es muy específico para los que son arrebatados. O cuando viene el ángel del Señor y lo saca de la palabra, o sea, saca el espíritu. Entonces sentí un aceite espeso que empieza a fluir sobre mí y me di cuenta de que es el Espíritu Santo. No es la primera vez que tengo esta experiencia con el Espíritu Santo y sentí así, este aceite que fluye, pero siempre he sentido yo al Espíritu Santo desde que estoy por aquí, pero no más que eso. Para quienes tienen o no esta experiencia, les digo cosas extrañas. Entonces esta vez ese aceite fluyó más allá y lo sentí. ¿Cómo cubre cada parte de mi cuerpo? Fluye a la misma velocidad que una especie de miel de abeja. Estando acostado sentí que el Espíritu Santo descendía sobre mí y me alegré. Ya no grité por mi esposa, solo lo sentí. Cómo fluye sobre mí, empieza a cubrirme las manos hasta los dedos, todo cada dedo como lo cubre, y sigue fluyendo sobre mí hasta cubrirme por completo. Seguía bajando, 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 hasta que lo sentí por última vez también en los pies y en los dedos de los pies. Cuando me cubrió completamente con ese aceite, sentí como si alguien me jalara de la cabeza y me sacara de mi cuerpo. Lo sentí. Un fenómeno similar al sacar un corcho de botella de vidrio cuando hace viento y suena, pero yo no escuché el sonido, lo sentí, como si algo estuviera succionando así y me agarrara aquí de la cabeza y me sacara afuera como un corcho de una botella. Y en el momento en que me sacaron afuera, ahora viene una parte muy interesante. Quiero darles detalles, aunque les sea difícil seguir hasta el final, pero les voy a dar muchos detalles, porque son muy interesantes para quienes están. Siempre me han parecido interesantes y aún lo son para mí. Entonces, en el momento en que me sacaron de este cuerpo de carne, me llevaron justo arriba. Entonces aquí, en la ciudad donde vivía antes, estaba junto a una iglesia de los testigos de Jehová, o sea, la iglesia de los testigos de Jehová, y justo arriba de la iglesia de los testigos de Jehová. Me llevaron también, puedo decirles que soy parapentista, o fui, porque ahora ya no vuelo, pero fui parapentista. Sé lo que significan las alturas. Estaba a unos 200 metros justo sobre la iglesia de los testigos de Jehová, porque miré hacia abajo y vi el techo y sabía exactamente. Y era de noche y estaba muy nublado afuera, así que el viento soplaba fuerte y las nubes venían hacia mí y pasaban rápido. Todo se veía abajo por la luz de la ciudad y vi la caída vertical. También sabía que mi cuerpo de carne se había quedado en la casa, así que sabía exactamente la dirección en la que estaba mi cuerpo de carne, que seguía en la cama. ¿Da? Ahora viene algo interesante. Yo ya había tenido experiencias de este tipo, pero ninguna tan grande como esa otra vez, con la salida de la corporación, y algunos de los con los que hablé me preguntaron, bueno, pero ¿cómo es cuando estás en el espíritu? ¿Tienes pies? Muchos dicen que es como volar, que no tienes pies ni otras cosas. Y yo me acordé para que vean que fui yo, no fue otro. Entonces yo, con este pensamiento, también me acordé de los que me preguntaron antes, que si tienes pies o no tienes. Esta vez miré rápido mis pies para ver si estoy completo. Aquí viene algo interesante. Entonces, cuando estaba en la vertical de la iglesia del Maltu Jehová, frente a mí había un jovencito, sé que era el ángel del Señor, pero era un jovencito, como de entre 18 y 20 años máximo, porque ni creo que tenía 20 entre 18 y 19. Muy jovencito y más bajo que yo, como de unos 1.60 metros, 1.50 metros, no tenía más, y me miraba, estaba justo frente a mí. Flotaba en el aire a cierta altura sin estar sobre nada, pero había algo. Cuando llegué, revisé rápido si tenía piernas. Al estar en la vertical de Maltulu y Jehová, recuperé la vista. Así que pude ver todo lo que estaba a mi alrededor y miré al angelito y me miré rápido a mí mismo.
Y ahora, la cosa graciosa que pasó exactamente esa noche, mi esposa me dio un pijama que metió en la lavadora y se encogió mucho, se hizo más pequeño. Para las hermanas que saben lo que significa eso, creo que lo pusieron en caliente. La lavó en la lavadora y se encogió tanto que casi me llegaba hasta las rodillas. El pijama me quedó muy apretado y pensé, qué chistoso es esto. En ese momento el Señor me sacó con el espíritu fuera del cuerpo. También cambiaron los pijamas, así que no estaba desnudo, sino vestido con ellos, aunque eran tan cortos y fuera de lugar. Pensé, es la primera noche que mi esposa me dio estos pijamas y todos son pequeños. Lo curioso es que ahora sale este angelito. ¿Qué pensará al verme y verme vestido así? Me revisé todo el cuerpo por curiosidad, ya que algunos dicen que en la vida después de la muerte o en el espíritu no tenemos. No hablar de órganos sexuales ni temas similares. Así que estaba completo, el mismo cuerpo que el cuerpo de carne, solo que más joven, pero eso se los voy a contar más adelante. Así que era mucho más joven. Sí, no era tan viejo y estaba completo, incluso mi ropa había cambiado, no me faltaba nada. Moví los dedos y vi mis uñas. Era la misma persona con la misma ropa. Y mientras miraba a este angelito frente a mí, de repente, así que no estaba en nada, era como si estuviera dentro de un objeto. Ahora, muchos van a decir que fue el OCD, probablemente fue el OCD, no lo sé. Entonces, de repente, este objeto empezó a girar en el sentido de las agujas del reloj. Pero no solo giró el objeto a nuestro alrededor, sino que yo también empecé a girar. Esa es la sensación, y lo interesante es que después verán que no entiendo qué pasó. Entonces yo giraba de una velocidad baja a una velocidad cada vez más alta y más alta. Así que hasta dónde puedo apreciar. Así que ahora soy bueno en eso. Tenemos tornos con control numérico para quienes saben cómo gira el universal en el torno, de una velocidad baja a una velocidad enorme, así que creo que puedo apreciar entre 5.000 y 10.000 revoluciones por minuto. Me hizo girar muy fuerte en sentido de las manecillas del reloj, acelerando cada vez más. Pero lo que era muy interesante es que no me perdía, sabía exactamente en qué dirección estaba el ángel. Lo interesante era que el ángel no giraba, seguía frente a mí en la misma posición, pero solo yo giraba a esa velocidad enorme. Sí, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sí. Y en un momento empecé a tener miedo y dije así. En mi mente pensé, bueno, ahora entiendo que he muerto, me sacaron del cuerpo de carne, pero ahora quiere matarme también el espíritu, ¿no? Exactamente esos son los pensamientos que me pasaron por la cabeza, eso es exactamente lo que pensé. Bueno, me mataron, lo entendí, me sacaron del cuerpo de carne, pero ahora quiere matarme también el espíritu al hacerme girar así. Me quedé pensando así. A esa velocidad sentí que se me iban a desprender las manos, porque seguía y seguía cada vez más fuerte, no paraba esa velocidad de rotación. Pensé, se me van a salir los ojos de la cabeza por la velocidad, pero ya ni sentía mis manos. En ese instante, el angelito frente a mí me lo transmitió sin palabras. No temas, no te pasará nada malo. Y yo pensé, en ese momento pensé en mi muerte y me pregunté cómo morí, pero luego pensé que no era así. Yo no morí porque me falló un órgano, sino que morí porque el Espíritu Santo me sacó, porque sentí el poder del Espíritu Santo. Guárdalo para mí. Pero lo que es muy interesante, y les doy este detalle también, en el momento en que salimos de este cuerpo de carne, ya no sentimos la presencia del Espíritu Santo como la sentíamos en el cuerpo de carne. Y te sientes como si estuvieras un poco perdido. Entonces, creo que ese es el sentimiento de los polluelos pequeños que nacen, de repente nacen en otro mundo y sienten que todo ha cambiado. Y no sé, así me sentí yo también. De repente dejé de sentir al Espíritu Santo porque si lo hubiera sentido no habría tenido miedo. No era miedo, sino inquietud porque ya no sentía al Espíritu Santo. Simplemente estaba este angelito pequeño frente a mí, porque era pequeño y como que no sentía que debía mostrarle respeto, porque lo consideraba como un niño, porque era de baja estatura, delgado y muy joven. Y no sentía la necesidad de saber cómo relacionarme con él con mucho respeto, porque sentía que era muy joven.
Me hacía girar cada vez más fuerte hasta que la rotación se detuvo, calculo entre 5 y 10.000 revoluciones por minuto. Se detuvo, es decir, dejó de acelerar y mantuve la misma velocidad alta. Ahora vienen cosas que no entiendo, hay mucho que no comprendo. En el momento en que me di cuenta de que fue el Espíritu Santo quien me sacó del cuerpo de carne y que yo había muerto, no porque me falló un órgano o algo así, entonces miré hacia arriba y cuando miré hacia arriba me di cuenta de que ese objeto se estaba moviendo y vi las estrellas. De hecho, prácticamente, en el momento en que empezó a girar, me llevó a una velocidad tan alta, empezó a moverse y se movió por encima de las nubes, muy por encima de las nubes, que vi las estrellas y cómo estaban iluminadas, así que cuando levanté la vista, vi que las estrellas no giran, porque yo giraba a una velocidad tan alta. Esperaba que también las estrellas se movieran, que en relación con ellas yo girara, pero en realidad no, porque las estrellas estaban estacionarias. Y de repente sentí una alegría en mi corazón y alabé al Señor. Y ahora vienen cosas que son inconcebibles para nosotros, los humanos. Canté 3 canciones a la vez, algo muy fuerte y difícil de entender para nosotros los humanos. Así que, de hecho, canté 3 canciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cada una tenía una melodía muy clara, tenía un estribillo y tenía un significado muy claro. Así que, si tuviera que darles detalles, es más o menos como los cantos pentecostales, pero que están sazonados, que están bien pensados. No carecen de sentido, o sea, no repiten algo sin sentido, eran muy equilibradas, muy. Y canté 3 canciones al mismo tiempo y me sorprendía y decía, oye, ¿cómo puedo cantar 3 canciones al mismo tiempo si en realidad en esta tierra solo podemos cantar una canción? No puedes concentrarte para cantar 3 canciones al mismo tiempo, pero allá yo cantaba 3 canciones al mismo tiempo. Me sorprendí y me alegré. Ahora vienen detalles interesantes. Empecé a saltar de alegría y me quedé pensando y dije, Señor, desde aquí canto. Desde la iglesia fui un pentecostal convencido y luego pasé a la iglesia carismática. Pero a mí no me gustaban mucho los cantos, o sea, no me representaban mucho los cantos, me gustaban los cantos pentecostales. Y creo que va a vivir. Voy a entrar porque empieza a llover, así que voy a continuar este video dentro de la casa, porque veo que ya está lloviendo muy fuerte. Nos quedamos en que volaba con ese objeto. También les cuento esto. Mientras saltaba pensaba, ¿aquí bailo más fuerte o salto más alto que los de Logos? Porque saltaba muy alto y movía las manos así y bueno, aquí termino porque empieza a llover y voy a continuar dentro de la casa. Gracias a los que me escuchan, voy a continuar el video adentro. Me vine aquí por la lluvia porque empezó a llover, así que continuemos. Entonces, mientras yo era ese objeto que giraba en el sentido de las manecillas del reloj, miraba hacia arriba y alababa al Señor con los 3 cantos cantados al mismo tiempo. Saltaba de alegría levantando las manos y decía, pero por aquí, mamá. Me exteriorizo más fuerte y salto más alto como en la iglesia Logos, porque como dije, yo vengo de una iglesia pentecostal y no me gustaban mucho sus canciones, pero ahí era libre y bailaba como nunca. Saltaba hacia arriba y noté que al mover las manos así de alegría y saltar, me di cuenta de que encima de mí había como unas antenas, 3 antenas, gruesas como cables, de unos 15 centímetros de grosor, como de 4 centímetros de diámetro. Salían así desde mi cabeza hacia arriba 3 y en medio de ellas tenían unas bolas redondas. Eso observé. Al mover las manos eran flexibles y las tocaba. Cuando esas antenas se tocaron, hicieron una chispa como si fuera corriente eléctrica, pero sin humo. Pensé, ya no saltaré ni moveré las manos así. Mejor no las junto, no vaya a causarle problemas a este angelito. Le doy trabajo y dije, voy a saltar solo un poco para no tocar esas cosas. No me di cuenta que eran.
parecían cables hacia mi cabeza, pero no la tocaban, estaban a cierta altura. Eran como tres cosas así. Y aún recuerdo el estribillo de una canción. No todas, como verán, porque el Señor solo me permitió recordar ciertas cosas. Eso lo sabrán al final. El estribillo de una canción decía algo así: Gracias, Señor, por cada segundo vivido en la tierra, porque ahora veo y entiendo que tú has hecho lo que es mejor para mi futuro eterno. Sí, no decía mi futuro, cantaba para mí, así que tú hiciste lo mejor. Y ahora sepan que en la vida después de esta, no solo las palabras expresan ciertas ideas, así que las ideas son mucho más complejas que aquí. Para que entiendan el estribillo, debo detallarles. Entonces yo pensaba así sobre mí, que Dios de vez en cuando viene a nosotros y me envía un santo a través de un ángel y así sucesivamente. Y nos sigue guiando, nos cambia la dirección, nos dice todo con sentido, hombre. Pero no sabía que Dios siempre está con nosotros, no solo a nuestro lado. Él actúa por nuestro bien, para que elijamos lo mejor para nuestro futuro eterno. Entonces, lo que sucede a nuestro alrededor, el hecho de que, por ejemplo, ustedes me estén escuchando en este momento, es lo mejor para su futuro eterno. Entonces, las cosas a nuestro alrededor están hechas de tal manera que podamos tomar la mejor decisión para nuestro futuro eterno. Creo que me expliqué, ¿entiendes? Entonces así suena el estribillo de esa canción. Te agradezco, Señor, por cada segundo que he vivido en la tierra, porque ahora veo y entiendo que tú has hecho lo mejor para mi futuro eterno. Entonces así sonaba una de las canciones. Cantábamos tres canciones al mismo tiempo. Sí. Y después de que terminamos las tres canciones, me trasladé de Alemania, de la pequeña ciudad a la que le voy a dar un nombre, de la ciudad donde vivo, a Viena, en Austria. Entonces, así volé con ese objeto, porque era un objeto, algo que giraba, pero también era transparente al mismo tiempo, porque podías mirar a través de él, o sea, era transparente, o al menos los ojos del Espíritu podían ver a través de él. Ahora sé más. Sepan que nuestros ojos de carne no pueden ver dentro de las cosas, pero los ojos de nuestro Espíritu sí pueden ver incluso dentro de las cosas. Así que sé que puedes ver incluso a través de la pared, pero estos ojos nuestros, este cuerpo material de esta materia, porque a mí no me gusta decir cuerpo material, ya que el otro cuerpo también es material, solo que es de otra materia. Así que no, las dos materias apenas se influyen una a la otra. Pero no quiero entrar en detalles porque eso ya es otro trabajo y no quiero hacer de esto algo científico. Quiero contarles el milagro que Dios hace en nuestra vida y cuán grande es Dios, o el milagro que hice en mi vida con esa obra. Y para que vean también su propósito, porque tuvo un propósito preciso, Dios quiso que una persona regresara, pero eso se los voy a contar ahora. Entonces, cuando este objeto se detuvo de esa rotación tan inmensa, exactamente como empezó, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, asimismo empezó a frenar de esa rotación tan inmensa de miles de vueltas por minuto. Entonces, al frenar a esa gran velocidad y ya no girar tan fuerte, yo trataba de ver qué era porque era muy interesante. Esa velocidad tan grande, yo siempre sabía los puntos cardinales, o sea, en qué dirección estaba, no me perdía, pero en cambio ya no veía con esa velocidad tan grande, solo veía neblina. Pero cuando empezaba a detenerse y yo giraba la cabeza así para captar las imágenes, empezaba a ver y cuando se detuvo ya veía muy bien claro todo lo que pasaba a mi alrededor. Cuando este objeto giratorio se detuvo, estaba con el ángel del Señor, con ese joven en la casa de una persona. Ahora no voy a dar detalles porque aquí también hay cosas personales, cosas que no quiero revelar. Se trata de la vida de algunas personas. Así que me detuve y estaba en la casa de una persona donde había 5 hombres y 2 mujeres. Los detalles que les puedo dar, se los doy, los demás no se los puedo dar, no se los voy a decir.
Así que puedo decirles que estaba con ellos ahí, era en una mesa festiva, donde comían, tomaban refresco, café, todos se reían. El ángel del Señor no me dejó acercarme a menos de 1 metro de cada persona porque los influenciaba. Entonces, si me acercaba a menos de 1 metro, esa persona sabía que yo estaba presente en la casa o lo sentía y lo molestaba. Cuando intenté acercarme más a mi tío y a la persona, el ángel me detuvo y dijo: no lo hagas. A 1 metro mantenía la distancia con él y mantuve la distancia con él. Así que los veía perfectamente, o sea, estaba en la casa con ellos, le veía hasta las arrugas de la cara de esa persona, o sea, sentía su corazón. Sabía que era una buena persona como ser humano, era una buena persona, sentía como lo siente Dios, o sea, sabía sobre él. Y ahora les dije que no les puedo dar todos los detalles, así que me quedé en la casa con ellos hasta que todos se fueron y quedaron 2 personas. Escuché lo necesario y lo transmití a la persona indicada. Así que Dios estaba preparando a esa persona, porque ya falleció, se fue con el Señor y la estaba preparando para la eternidad, y él todavía seguía cometiendo errores de cierta manera, y Dios lo estaba preparando para la eternidad. Y entonces me llevó allí para ver ciertas cosas a las que debía llamar su atención, porque Dios lo estaba preparando para la eternidad y no quería que muriera en ciertos errores así. Y dicho esto, así que me quedé hasta tarde. Creo que me quedé como 2 horas en esa casa hasta que terminó la reunión y todos se fueron a casa. Y luego desde la misma posición, desde la casa de esa persona, que en realidad yo nunca estuve físicamente en la casa de esa persona, pero con el espíritu sí estuve. Y después de eso, le dije exactamente, incluso cómo estaba acomodado el mobiliario, las palabras que dijeron en la casa, cómo intentaba ofrecérselas y les preguntaba cómo más podía atenderlos, pero en realidad no tenía más que eso. Puedo decirles que era Hasley, él ya solo tenía jugo y té. No, no café y té, café y té. Ya no tenía nada porque les había dado todo y decía, ¿con qué más puedo atenderlos? Él era bueno, así, ¿con qué más puedo atenderlos? Pero yo sabía con qué más podía atenderlos. Solo tienes 2 cosas para atenderlos, ya no hay nada en la alacena. Y también había cosas graciosas. Entonces, después de ver y oír todo lo necesario, el ángel del Señor volvió a darme vueltas con ese objeto. Eso es muy interesante porque ese objeto también estaba en la casa, o sea, vino con nosotros a la casa, así que el objeto se detuvo en la casa y en la casa se puso en marcha. Aunque estuve en Plauen, perdón, en Alemania, me llevaron sobre la iglesia de los testigos de Jehová y ahí me metieron en ese objeto y empezaron a darme vueltas, no desde la casa. Sentí que me sacaron de aquí como un tapón y me llevaron sobre la iglesia de los testigos de Jehová a unos 200 metros y entré en ese objeto, pero aquí en la casa, a la persona, ya desde la casa, me dieron vueltas en ese objeto. No era muy grande, solo un poco más que yo, y eso no lo entiendo. ¿Cómo era que también el ángel estaba frente a mí en el mismo objeto, pero yo daba vueltas y él no? Así que no tengo ninguna explicación, no puedo decirles cómo era así, solo giraba una parte del objeto, así que claramente él no giraba, porque cada vez que miraba al ángel sabía exactamente que él estaba frente a mí y me miraba, así estaba, con la cara hacia mí. Me miraba siempre y no sé por qué yo giraba y él no. No tengo explicación. Y en el momento en que este objeto empezó a girar fuerte, más y más fuerte, de repente fue hacia el futuro. Muy interesante, podía ir al futuro y pasado. Ahora también quiero decir eso. Las cosas del pasado eran oscuras, pero aún así se veían bien, solo que no eran luminosas. Las cosas que iban a suceder eran muy, muy luminosas. Entonces, imagínate cómo sería si pusieras 10 focos de 100 y los encendieras, o más, 100 focos de 100 vatios, y los encendías todos al mismo tiempo. Así de claro veía yo las cosas del futuro. O sea, las cosas del futuro tenían una claridad enorme. Luego puedo darles algunos detalles más, pero no les voy a contar tanto, porque eso tiene que ver con mi vida.
Entonces vi algo del futuro en donde yo estaba en la casa, en la cama, y junto a mí había una persona, un chico con ese niño pequeño de menos de un año junto a mi cama y yo jugaba con él. Y ese chico se sorprendió mucho cuando aparecí junto a él. Entonces aparecí a su lado y él se asustó. Aunque siendo tan pequeño, de menos de un año, él se dio cuenta de que yo aparecí junto a él en espíritu y se asustó. Se echó para atrás y yo sonreí un poco porque aparecí de repente a su lado y vi algo del futuro. Era muy luminoso. Puedo describirlo, veía todo claro y aún recuerdo cómo luce este chico. Además, el Señor confirmó que un niño llegaría a nuestra familia. Ahora no doy más detalles porque sé también cómo va a suceder, pero no doy más detalles. Vi esto con una luz extraordinaria. Así que el ángel del Señor me dejó acercarme a este chico, porque estaba bajo pero no me dejó acercarme a personas adultas. Así que en esta imagen del futuro también apareció la esposa. Intenté acercarme a ella, pero el ángel del Señor me detuvo y dijo, espera, no la molestes ahora. Yes. Ella se dará cuenta de que alguien se acercó a ella y no la molestes, déjala en paz, no la molestes. Y no me dejaron acercarme. Me mantuve a más de 1 metro de distancia, o sea, menos de 1 metro. No tenemos permitido acercarnos a las personas adultas, pero a este niño, que tenía menos de un año o unos meses de edad, me dejaron estar cerca y al acercarme jugué y lo toqué. Se puso muy juguetón. El niño, al verme de repente a su lado, me miró sorprendido, como preguntando de dónde salí. Le tomé la mano, lo abracé y jugué y seguía sorprendido. Y yo jugaba con él en el espíritu. Piensen que él estaba en el cuerpo de carne. El niñito y yo estábamos en el espíritu. Él sabía que yo estaba a su lado, que aparecí junto a él. Es impresionante, son detalles interesantes. ¿Cómo trabaja Dios? Tenemos un Dios extraordinario, extraordinario, inimaginable. La vida después de la muerte es tan real como esta, incluso más, porque sabemos más, aquí no sabemos tanto, allá sabemos mucho, mucho más y podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, poder ver a través de paredes o cualquier cosa, incluso a grandes distancias, mirar más lejos, ver la ciudad de Dios que está muy lejos, pero la miras y no te parece lejos, te parece cerca. Esto es impresionante. Tras la imagen con el muchacho, el ángel del Señor comenzó de nuevo, que me hiciera girar en esa cosa, en ese objeto, porque era un objeto, y empezó a hacerme girar de nuevo, y me hizo girar muy, muy rápido, y después de que me hizo girar rápido, otra vez me llevó al futuro, y me mostró una imagen cuando volvió a detener ese objeto, que ahora no voy a sentir mucho, que no quiero hacer este video muy largo, que de todos modos va a ser bastante largo. Después de que se detuvo de nuevo en la tercera parada, llegué otra vez al futuro, en donde vi una escena. No olviden que les voy a dar más detalles, no todos, porque sé exactamente quiénes son las personas. Entonces se trataba de mi hija, de mi esposa, de mí, y había ocurrido una tragedia con mi hija. Sí. Le recé al Señor y le pedí, porque sé que esto aún no ha pasado. Señor, te ruego no permitas que esto suceda. Pero no voy a decir más porque este video también llega a personas que estuvieron involucradas. No quiero divulgar ciertas cosas, ya que no pasó, no fue una tragedia. Le recé al Señor con fuerza y dije, Señor, sé que esto aún no ocurre, me mostraste el futuro, pero ¿puedes intervenir para que no pase? Lloré y lloré en el espíritu, lloré muy fuerte. Y ahora vienen detalles muy picantes para los que son curiosos sobre estas cosas. Lloré tan fuerte que me mojé las mangas de la bata de dormir. Me limpiaba y lloraba porque forcé la mano del Señor para evitar esas cosas. Entonces Él me mostró qué hacer para que no pasaran. Pero seguí llorando y tenía la cara mojada, ¿ves? Son detalles insignificantes, pero los recuerdo. Y mientras me limpiaba, mojé las mangas de mi bata de noche. Sí las mojé mucho porque lloré mucho y me volví hacia el Señor y dije, Señor, por favor, interven.
no permitas que esto ocurra ni que le pase a mi hija, algo estaba por suceder. Pecaminoso con mi hija, si no hubiera estado atento habría cometido un error, ya no puedo entrar en detalles. Entonces yo también estaba cometiendo un error, tanto con mi esposa como con mi hija, o sea, un cierto error al dejarla con alguien. Entonces, en esa idea, el Señor también me había llamado la atención para que ya no la dejara con otra persona, una persona no cristiana. Y como le recé tanto al Señor y lloré mucho, en un momento dado, el ángel del Señor me agarró de aquí, de la cabeza, del cabello, porque me agarraba del cabello. Pues mira, así como cuando nosotros agarramos, ¿vos sabes cómo? Exactamente como cuando agarramos un conejo. Sí, lo agarras por detrás de la cabeza y lo levantas para que no te arañe, porque él mueve las patitas, pero tú lo agarras por detrás de la cabeza, del pelaje, y lo levantas. Pero el ángel del Señor me agarraba aquí del cabello como a un animalito, aunque él también era pequeño. Era más pequeño que yo, pero así me agarraba de aquí, así lo sentía. Tenía la impresión de que me agarraba de la cabeza y me levantaba. Ok, en el momento en que lloraba tan fuerte, de repente me quitó de nuevo la luz de los ojos para que no viera nada y sentí que me estaba llevando, como si fuera a través de 3 aguas y cada agua tuviera como 1 metro de altura y diferentes densidades. Así lo sentí, Tung. Y cuando pasé por el último agua me dejó en el tercer agua. Sí o no, puedo decirles cómo, hasta el tercer espacio con densidad D y cuando me dejó en el tercer agua. Desperté en el cuerpo de carne, así que me introdujo de nuevo. No sé qué significan los 3 mundos, no me doy cuenta. Ah, pero cuando me introdujo en la tercera, la material, con una densidad especial en comparación con las otras dos. Me desperté en el cuerpo de carne y ya eran las 5 de la mañana, así que imagínense que me fui a las 10 de la noche. Sí, entonces a las 9 me acosté en la cama, a las 10 me sacó del cuerpo de carne y me llevó a ese paseo y a las 5 de la mañana me volvió a introducir en el cuerpo de carne. Ahora vienen cosas interesantes. Grité rápido para despertar a mi esposa. Yo pensaba que hablaba bien, pero ella decía que ya solo balbuceaba y no hablaba correctamente. Pero yo, en mi cabeza, hablaba perfectamente, pero el cuerpo ya no me obedecía, sentía que la musculatura de la cara hablaba, pero no hablaba como debía. Entonces yo creo que en realidad durante toda la noche ya no respiré y el cuerpo dejó de respirar. Entonces tuve cataplexia, sentí dolores en el abdomen. Esas fueron sensaciones de un gran malestar, así que no me sentí nada bien. En el momento en que me metieron de nuevo en el cuerpo de carne, no me sentí nada bien y sentía que no podía expresarme. De hecho, yo tenía la impresión de que me expresaba bien, pero mi esposa decía que balbuceaba y que no me expresaba bien. Y quise contarle lo que viví. Y de repente tuve de nuevo la sensación de que esa persona estaba a mi lado. En ese mismo lugar, esa persona que creo fue el Señor Jesús, seguía ahí o quizás se fue y regresó, no estoy seguro. Y la segunda persona estaba más atrás de mí y me lo transmitió. Repite todo lo que viviste para que puedas contárselo a otros, porque tu cuerpo de carne no vivió estas experiencias, solo tu espíritu. Y si no repites, no podrás contar lo que viviste. Es bastante interesante lo que recibí. Entonces, dicho así, repite 5 veces todo lo que viviste, porque el cuerpo de carne no vivió lo que vivió tu espíritu, y ya no sabrás cómo contar la experiencia que tuviste. Y entonces me detuve y repetí 5 veces todo lo que viví, y ahora les cuento detalles muy interesantes. Así que tuve la impresión de que, en el momento en que repetía 5 veces, tenía una conexión con mi gran espíritu, como un círculo de 1 metro que, tras repetir 5 veces la experiencia, se hacía más pequeño y quedaba así. Y ya no pude más. Así que todo lo que les cuento sobre esta experiencia es lo que pude sacar de ese círculo más o menos de ese tamaño, así que no me lo permitió. Viví mucho más, pero no me lo permite. Algunos detalles no puedo contarlos ni sacarlos de mi espíritu, porque el espíritu vivió muchas cosas ahí,
Dije 5 o 7 horas en ese tiempo, así que viví mucho más, pero no me censuró algunas cosas. Por ejemplo, de los cantos ya no me dejan recordar más que un solo verso de una sola canción. Yo canté 3 canciones y cada vez que ese aparato empezaba a girar, antes de llevarme a otra imagen del futuro o del pasado, yo cantaba, pero ya no sé ninguna canción. Imagínense que canté muchísimo. Alabé al Señor con todas mis fuerzas, pero aún así no recuerdo nada, porque no me dejó sacar más de mi espíritu. Entonces mi espíritu sabe mucho más, pero el Señor no me permite sacar más de lo que les cuento. Entonces cerró el círculo y después de que logré repetir 5 veces lo que les he contado hasta ahora, me levanté y se lo conté a mi esposa, y ahora vienen las cosas, los detalles picantes, interesantes. Sentía la cara mojada y me limpiaba las lágrimas, pero no desaparecían. ¿Por qué? Porque no eran lágrimas físicas, sino del espíritu. Las sentía, era consciente, pero no se iban. Seguía limpiándome, pero las lágrimas no se iban y me sorprendía. ¿Por qué siguen si me limpio? El cuerpo ni siquiera estaba mojado. Después sentía frío. Permanece, yo estaba mojado de lágrimas porque me mojé la manga de la bata de dormir, pero miraba y la manga física del cuerpo físico no estaba mojada. Miraba y pensaba, oye, no estoy mojado, ¿por qué tengo frío? Me metí las manos bajo la bata para calentarme y confirmar si estaba mojado. Pero de hecho yo no estaba mojado, solo estaba mojado mi espíritu y la ropa de mi espíritu que se transformaron. Son cosas inimaginables para nosotros los humanos. De verdad son sensaciones muy difíciles de explicar. Entonces simplemente Dios transforma y la ropa también se mojó, pero aún así la ropa del cuerpo físico no se mojó. Después de recuperarme y poder hablar, le conté todo a mi esposa. Tal vez ahora sería bueno que ella cuente lo que le pasó. Cuando lo conté me dijeron que había una persona divina junto a mí, pero no sabían quién era, solo decían eso. Ella sentía a dos, no solo a una persona. Yo sabía que había un ángel conmigo, pero ella solo percibía a quien estaba frente a mí y decía, es un ser divino. Y ella le preguntó, pues, Dios dice, oye, si hubiera sabido que mi esposo estaba vivo, le habría preguntado a la gente cosas sobre una sobrina nuestra. Ahora tampoco puedo darles detalles porque son de carácter personal. Entonces alguien intentaba engañarla, mentirle de alguna manera, y el ángel del Señor o el Señor, yo creo que fue el Señor, yo creo que fue el Señor Jesús presente, no un ángel, porque el ángel no decía nada, solo intervenía con una. Um, Míralo aquí 2 veces cuando me llevó y cuando me jaló y me dijo, no le des la espalda porque no es cortés. Y entonces la persona divina, que yo creo que fue el Señor Jesús, le habló directamente a la esposa. Por la mañana me contó lo que hablaron, cuando dijo que si le hubiera pedido preguntar por la sobrina, no sé, es difícil de explicar, quizá era mejor que ella lo hiciera. Entonces, en ese momento, la persona divina, que yo creo que fue el Señor Jesús, le dijo directamente, le reveló sobre esa persona que le estaba mintiendo a mi sobrina. Pero con esto quiero terminar. Ahora es poco importante. Hay muchas más cosas, pero es poco importante, así que con esto quiero terminar para que no sea demasiado. La película en Dios no siempre nos responde a lo que le pedimos, sino a lo que Él considera que es importante para nosotros. Así que yo le pregunté ciertas cosas personales. Dije, Señor Jesús, un segundo de tu eternidad, si viniste y me contaste las cosas o mis incomprensiones. Vino, pero me dijo lo que quiso, no lo que le pregunté. Aunque yo le pregunté y esperaba mucho que me respondiera. No, el Señor Jesús me respondió lo que él consideró que era mejor y lo que consideró que era lo mejor. Ver que esa persona de Austria iba a morir y necesitaba acercarse al Señor porque hacía cosas que no le agradaban. Eso fue lo más importante para él. Al encontrarme con esa persona, le conté todo lo que pasó esa noche y que el Señor le llama la atención para que regrese a Él y no vuelva a equivocarse. Sí, después de eso, el Señor consideró que era importante mostrarme que en el futuro iba a entrar a nuestra familia un muchacho que aún no había llegado.
Dios nos recordó que un muchacho llegaría a nuestra familia. Después de eso, consideró que debía intervenir en la vida de mi hija para que no ocurriera la desgracia que vi. Así que eso consideró el Señor Jesús que era importante decirme y me lo dijo a través de estas cosas extraordinarias. Así que me llevó y me las mostró, como me llevó al futuro y me llevó al pasado. ¿Con qué? Con un objeto muy interesante giratorio, un objeto que giraba muy rápido. Así que yo creo que no debemos tenerle miedo a la muerte. La muerte no es más que una liberación, una salida de este cuerpo de carne. No importa cómo salgamos, sea por el ángel del Señor o porque un órgano falla y ya no podemos quedarnos. Así que tenemos un cuerpo que nunca muere y ese es nuestro espíritu que Dios nos ha dado a cada uno. Ahora también quiero decirles que el hecho de que no todos tengamos estas experiencias no significa que seamos menos importantes a los ojos de Dios. Así que todos somos importantes. Tengamos estas experiencias o no, lo importante es tener a Cristo en el corazón para ser salvos. Estas experiencias son de ayuda, tienen que ver con el don y con el llamado. Así que ven que a algunos de nosotros Dios nos llama para animar a otros, para cambiar su estado si no estamos en un buen estado. Así que cada uno de nosotros tiene un llamado. Así que yo creo que tiene que ver con el llamado de cada uno de nosotros. Ahora, claro que también se trata de crecimiento espiritual, está claro. También se trata de crecimiento espiritual ahora. Cada uno según el crecimiento que Dios nos ha dado y según la gracia, el don del Señor que nos ha mostrado. A quienes se les da más, se les exige más. A quienes menos, se les exige menos. Así que cada uno de nosotros dará cuenta del bien o del mal que hayamos hecho mientras vivimos en el cuerpo de carne. Entonces yo creo que, así como dice la palabra del Señor, cada uno de nosotros dará cuenta del bien o del mal que hayamos hecho mientras vivimos en el cuerpo de carne. Así que mi ánimo es que hagamos el bien, que escuchemos al Señor, que animemos a los santos o que ayudemos a los santos, porque están en necesidad. Porque aquí no hablamos necesariamente de necesidad material, aquí también hablamos de otras necesidades, de la necesidad de santidad, la necesidad de mostrarnos amor unos a otros, y así sucesivamente. Bienvenidos. Yo creo que todos somos igual de importantes ante los ojos de Dios, todos somos especiales y por cada uno murió Cristo. Así que por cada uno murió Cristo para que seamos salvados. Así que los animo a poner toda su esperanza en Dios que resucita a los muertos, en Dios que nos lleva a la vida futura, en Dios, y acerquémonos a Cristo. Esforcémonos al máximo para agradar a Dios. Ahora ven que la Biblia también dice, o el apóstol Pablo habla de que debemos ser como los que corren en los Juegos Olímpicos, pero debemos ser como los que corren más fuerte. Nuestra meta debe ser los primeros, si es posible. Todos tenemos esa tendencia, pero nuestro objetivo debe ser los primeros en nuestra carrera. No nos conformemos con el segundo o tercer lugar, que se cierre la puerta del cielo, así está bien, ¿no? La palabra del Señor y el apóstol Pablo nos animan a correr para obtener el premio, ser los primeros y esforzarnos al máximo. Ese es el consejo de Pablo. Que Dios nos muestre cosas o no es menos importante. Lo más importante es agradar, correr de tal manera que agrademos al Señor, agradar al Señor y no a las personas. Gracias por escucharme, que el Señor los bendiga.